Bueno, pues nada, como tenemos poco tiempo y lo más interesante va a ser escucharla a ella, yo creo que la mayoría ya la conoceréis, a Mar Díaz Herrero. Para mí es la persona más especial que yo conozco y por lo menos para mí la más especial de mi vida. Lo mejor que puedo decir de ella, tiene un currículum académico impresionante, como todos sabéis, filóloga, historiadora, con el premio especial de fin de carrera, la mejor de su promoción, en historia o en filología. En historia, el doctorado, mención especial cum laude, un montón de artículos académicos, libros, publicaciones, pero para mí todo eso palidece ante lo más esencial de ella, que es su, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como su sencillez, su naturalidad y su conexión espiritual. Una persona que está siempre en... Es que no quiero decir mucho porque me ha echado la peta antes. Me ha dicho, ten cuidado con lo que dices, que como me presentes de manera demasiado grandilocuente me enfado. Entonces estoy como cortado. ¿No? Eso, su fe y su conexión espiritual. Yo estoy animándola a que escriba un libro sobre eso, porque ella es como Obélix, que se cayó en la marmita cuando era pequeña, no necesita poción mágica, está siempre con el corazón abierto y conectada, no necesita hacer oración ni meditación, lo hace, pero está siempre en esa conexión, ¿no? Y siempre encontrando el sentido, haciendo una lectura interpretativa, hermenéutica de la realidad, y para mí me vale un poco de maestra en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Yo ya no digo más, animarla a que escriba ese libro, el libro en que ella vuelque su corazón y nos digas cómo llegar como a ese estado en el que tú vives, como de fe, ¿no? De fe y de apertura sincera, sencilla y natural, sin más, sin artificios ni pretensiones, ¿vale? Venga, pues nada, ya os dejo con Mar Díaz. Gracias. Gracias. Qué bonito, hoy sí me ha gustado. Hoy sí me ha gustado, Rafa, la presentación. Sí. Porque en realidad voy a hablar, es justo esto de lo que voy a hablar, ¿vale? Vamos a ver. Es la primera vez que vengo a una presentación con un Canva. No lo he hecho yo, lo ha hecho mi hijo Abraham, pero me he dado cuenta de que no lo he revisado del todo, entonces no sé si habrá alguna cosa. Él lo ha hecho con muy buena voluntad y además es muy bonito, mucho mejor de lo que lo haría yo, pero bueno, a ver cómo ha quedado, ¿no? A ver cómo ha quedado. Y buenos días. Estos días, antes de venir, pensaba, porque esto del co-crear, ¿no? De lo que habla tanto Jorge Ferrer, y el año pasado para entrevistarlos nos leímos su obra a fondo, la leímos, la resumimos, la subrayamos y ahí intentamos sacar como la síntesis, ¿no? Esta idea del co-crear la quería traer un poquito aquí hoy. Y entonces, durante estos últimos días, que coincide además, nosotros estamos en Ramadán, y es un mes especialmente bendito, es un mes de revelación y es un mes para la revelación. Decía, bueno, pues voy a hacer en oración, voy a co-crear el espacio en el que vamos a estar en Zaragoza. Y entonces os voy a invitar al inicio, ¿no? Justo ahora, me gustaría invitaros a que cerréis los ojos y vamos a llenar el espacio, que no es un espacio muy grande, lo vamos a intentar llenar de Baraka. No sé si estáis familiarizados con esta palabra. Baraka comparte raíz, la palabra árabe comparte raíz con alberca y se puede concebir metafóricamente o simbólicamente como una lluvia de bendiciones que va cayendo desde el cielo hasta aquí, se abre el techo, va a abrir el techo del espacio y van a ser gotas. Esas gotas de Baraka o esas gotas de bendición, qué hermoso bendición, ¿no? Convertir la vida en una palabra llena de belleza, que la vida sea una palabra llena de belleza. Pues esas gotas que vamos visualizando cuando se abre el techo, pueden ser gotas de colores o ¿cómo las imagináis? Estas gotas de Baraka van cayendo y van llenando el espacio de bendición, de tal manera que van a llenar el espacio de bendiciones, el espacio de ayer, de todo lo que ocurrió ayer, y van a llenar el espacio de bendiciones de todo lo que ocurrirá hoy, ¿no? Y de todo lo que está ocurriendo hoy. ¿Para qué? Para que podamos eso, para que podamos co-crear un espacio sagrado, tanto ayer, en retrospectiva, como hoy, y desde ahí abrir nuestro corazón y dejar que ese amor que une el cielo con la tierra, llene el espacio de bendiciones y que nuestra vida se convierta continuamente en una especie de lluvia de bendiciones, ¿no? De lluvia de sacralidad. La Sequiná tiene un sentido parecido, ¿no? Se decía que la Sequiná era la presencia de la divinidad haciéndose presente
en el templo de Jerusalén. Es decir, el espíritu haciéndose materia, el cielo haciéndose tierra, etcétera, etcétera. Y desde ahí yo había traído una vela también para simbolizar esa baraca, esa lluvia que cae se convierte en fuego, paradójicamente. Desde ahí vamos a empezar. Cuando podéis abrir los ojos si queréis y si no, no hace falta. Cuando Román planteó el título general de estas jornadas, Soluciones espirituales a problemas interpersonales, a mí enseguida se me ocurrieron por asociación dos cosas. Quería empezar hablando de esas dos cosas. La primera es un consejo que nos dieron a Rafa y a mí cuando nos casamos, que a mí me pareció hermoso y entonces lo traigo porque es hermoso para cualquier persona. Nos dijeron que el matrimonio era una especie de barca y entonces había dos posibilidades. Si el uno solo miraba al otro y el otro solo miraba al uno, pues uno se perdía, no había horizonte común y entonces podía estar girando en círculos, pero desorientado, ¿no? Mientras que si los dos remaban en pos de un destino común, es decir, hacia un horizonte que los trascendía, entonces en la barca había mucha más fuerza que si solo estuviera navegando uno, ¿no? Y que el sentido del matrimonio tenía que ver con eso. Yo esto lo tomé porque me parecieron unas palabras muy valiosas, igual las habéis oído, lo tomé y lo puse en mi corazón. Cuando Román planteaba esto de soluciones espirituales a problemas interpersonales, me venía enseguida otra cosa. Le ha quedado bonito a Abraham. Me venía enseguida otra cosa. Y es un poema, que es un poema muy famoso, igual lo conocéis porque en el colegio, en el instituto, todo el mundo lo lee. Yo lo leo con mis alumnos en el instituto. Y es un poema que Miguel Hernández le dedica a su amigo Ramón Sige cuando fallece, un poema lleno de dolor y de rabia y de erres, y al final lleno de amor y de deseo de reencuentro y de eses, ¿no? Porque la literación se pone también al servicio de la emoción. Y antes de escribir el poema, Miguel Hernández coloca estas palabras que tenemos aquí. Dice: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo he subrayado es el con, la preposición, porque para mí la propuesta que hacía Román tenía que ver justo con este con. Y el resto de la conferencia será intentar explicar este con. Pero podemos hacer como asociación libre, que para los intérpretes literarios es fascinante, y entonces ir a la etimología de Orihuela. Y entonces parece que Orihuela viene de aureola. ¿Sabéis lo que es aureola? Áureo, ¿no? Tiene que ver con el oro. Pero la aureola es ese circulito que se le pone en la iconografía a los santos, ese circulito dorado que viene ahí como a identificar la energía espiritual o la altura espiritual o su conexión con los cielos, ¿no? Entonces, este aureola convertido en Orihuela, es decir, en un lugar físico, en un espacio real, en el mundo concreto, en la tierra, es una unión del cielo con la tierra, en el fondo, ¿no? Y además, el símbolo del rayo en sociedades tradicionales se utiliza también como una especie de emergencia o de descenso de la divinidad a la tierra también, porque a través de un golpe directo, concreto, brutal, de repente el cielo se une con el suelo también, ¿no? Hay una unión del cielo con la tierra en el inicio, justo en la introducción que hace Miguel Hernández a su poema. Y luego después, si vemos el interior del poema, no voy a entrar ahí, porque además Miguel Hernández tiene una dimensión muy dolorosa, muy triste. De hecho, una de sus últimas frases fue, antes de morir, sabéis que lo encarcelaron, y antes de morir dijo: ausencia en todo siento, ausencia en todo siento. Es decir, es un abismo, un pozo abismado en dolor, ¿no? Pero en el interior del poema vemos que hay, por un lado, mucha rabia, quiero arrastrar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Y al final del poema hay, a través de las eses, un deseo de reencuentro. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. De tal manera que une también lo terrenal y la rabia con lo celestial o el amor al amigo. Ahí lo dejamos por ahora.
porque es justo de esto de lo que quiero hablar. ¿Cómo voy a hablar? Pues repitiendo la misma idea un montón de veces, porque yo creo en la reiteración y creo que, de hecho, la recitación de mantras tiene como sentido precisamente hacer que a través del ritmo y de la reiteración nuestro corazón se vaya abriendo paulatinamente, ¿no? Esto es, en todas las sociedades tiene esa dimensión, ¿no? Los golpes de tambor en las ceremonias tradicionales son como una especie de abrelatas de los corazones paulatina, ¿no? Entonces, a mí me gusta la reiteración y quería hablar de lo que hablo siempre, por eso he puesto ahí, por lo de siempre, porque en primer lugar quería hablar de lo que se da en toda condición y en todo momento histórico, hasta donde yo sé y hasta lo que yo he estudiado, ¿no? ¿Cómo vamos a explicar esta unión del cielo con la tierra y este amar con quién y esta mística de la relación? Pues vamos a empezar, en primer lugar, haciendo una síntesis del Evangelio. Qué pena que no esté Sixto, porque me hubiera gustado que estuviera y poder dialogarlo esto con él. Hace 3 o 4 años hicimos un curso sobre sufismo y cábala y entonces me sumergí de nuevo en los Evangelios intentando hacer una labor sintética. Yo amo hacer la síntesis porque leí en un libro de Ibn Arabi leí esa consigna, haced la síntesis. Y haced la síntesis, que se lo explico también mucho a mis alumnos, le digo, ¿por qué es importante aprender a resumir? Porque en el fondo aprender a resumir es aprender a saber qué es lo importante en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adelgazar los evangelios y dejarlos en lo esencial, ¿no? Este es el trabajo. Puede que mi síntesis no tenga que ver con la síntesis que haríais vosotros, pero sí es un ejercicio que he hecho muy concienzudo de síntesis, ¿no? Ahora, como en toda la trayectoria esotérica de los últimos 100 y pico años, normalmente se habla de la importancia de Jesús como figura, es decir, la persona de Jesús o el ser de Jesús mucho mayor que la importancia de su mensaje. Pero cuando una persona está unificada, en realidad el mensaje y lo que es y lo que hace suelen ser uno, suelen convertirse en uno. Entonces, si leemos los evangelios a fondo, a mí me parece que todo el mensaje de Jesús, toda la enseñanza de Jesús se puede sintetizar en lo siguiente, ¿no? Lo podemos leer, yo lo he cogido de Mateo, pero lo podemos leer en los demás evangelios de una manera un poco distinta, ¿no? ¿Qué dice Jesús en el evangelio cuando a él le preguntan por la síntesis de la ley? Porque a él le preguntan justo por la síntesis de la ley. Y él dice, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Le dicen. Y Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Con este fragmento, yo podría reducir los evangelios a esto. Si a mí me preguntaran, ¿puedes reducir los evangelios a un párrafo? Yo daría esto y ya está. ¿Por qué? Porque aquí está todo. A veces hay mucho debate, como entre los historiadores judíos de Jesús, ¿no? Como Mario Sabán lo ha trabajado, entre los historiadores judíos de Jesús y entre los propios cristianos, este debate interno de si Jesús era judío y ya está, o si Jesús trascendió el judaísmo, ¿no? Y parece que es una lucha de una dualidad muy fuerte, que o Jesús era judío y ya está, porque Jesús no inventó el domingo, efectivamente, o Jesús trascendió el judaísmo. Y es que yo creo que se dan las 2 cosas a la vez. Las 2 cosas a la vez. Como él fue capaz de sintetizar la ley hasta el fondo y de ser judío hasta el fondo, a la vez trascendió el judaísmo. Se dieron las 2 cosas a la vez. Es decir, habitó hasta el fondo esta dualidad de la que hemos hablado, el amor en vertical y el amor en horizontal, y por eso generó una emergencia o generó una apertura, generó una etapa nueva para la historia de la humanidad. ¿Cómo explicamos los mandamientos, estos 2 mandamientos que establece Jesús? A mí me gusta dibujarlo así como actuando como geómetras sagrados, me gusta dibujarlo como una cruz. Es muy fácil identificarlo con una cruz. Estaría, por un lado, el amor vertical. ¿Qué es el amor vertical? Pues el amor a todo lo indecible, a lo trascendente, el reconocimiento del misterio último de todas las cosas, que eso implica también el no saber y la humildad. Lo jerárquico, implica que hay una dimensión que es jerárquica en lo real. Y además el uno lo explicaré después.
¿Qué es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es el de la horizontal, el amor a toda la creación, el amor a la manifestación, a lo temporal, a lo que muere, a lo que sí se puede decir, no a lo indecible, sino a lo dicho, a lo inmanente, a todo lo que tenemos alrededor, nuestros seres queridos, el planeta Tierra, el cosmos, los animales, todo lo que tenemos alrededor. Hay una vertical y hay una horizontal. Y en el lugar en el que se encuentran, ahí está el corazón humano. Esto se puede entender muy bien cuando vemos al derviche girar. ¿Habéis visto a los derviches girar? Se entiende muy bien, porque el derviche, cuando se pone a girar, está convirtiendo la cruz en una esfera. Es decir, está convirtiendo en la cuadratura en un círculo. El cuadrado lo está convirtiendo en un círculo al girar. Y esto nos introduce el 3, ¿no? La tercera dimensión. Y es que tiene que haber un dinamismo que relacione el 1 con el 2, el primer mandamiento con el segundo, la horizontal con la vertical. Es decir, tiene que haber un movimiento entre ambos, una relación. El propio Jesús lo dice. Dice, el segundo mandamiento, semejante a este, semejante al primero, esa semejanza constituiría el 3, ¿no? Esto se puede identificar perfectamente con la Trinidad. La vertical sería el Padre, la horizontal sería el Hijo y el Espíritu sería el dinamismo entre ambos, esa relación de semejanza. Esa relación de semejanza es lo que convierte a toda la realidad en simbólica y lo que hace que no nos podamos sustraer de la operación simbólica. Todo es simbólico, todo es metafórico aquí, pero es metafórico o simbólico en el sentido de todo lo que hacemos está enlazando el 1 con el 2. Es una especie de danza o giro sufí entre el 1 y el 2 constante, ¿no? Que nos hace movernos entre el cuadrado y el círculo, entre lo absoluto y lo relativo, entre lo inmanifiesto y la manifestación, etcétera, etcétera. Lo puedo explicar otra vez, ¿no? Porque esto es reiterativo, como he dicho. Los puedo explicar otra vez y lo vamos a hacer con numerología. Numerología un poco libre, ¿vale? Porque no es que sepa yo mucho de numerología, me sale de manera como intuitiva. Cuando hago la síntesis, pues me sale así intuitivamente, ¿no? Vamos con el primer mandamiento. Es curioso que Jesús diga, el primer mandamiento es el 1. El primero es el 1. ¿Qué es el 1? De nuevo, lo que se vincula con lo absoluto, con el misterio, lo que está más allá de todo lo que podamos decir, lo que nos permite como participar de lo elevado, de lo vertical, etcétera, etcétera. Lo que ayer decías en tu charla, ¿no? la Sura y Class, ¿no? El 1 sin segundo, o el Allahu Akbar, es decir, aquello que es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar, etcétera, etcétera. El 1. El 2, el segundo, es el 2. Es decir, es el desdoblamiento del 1 que se hace por amor. Aquí me gusta mucho utilizar un hadith, un dicho del profeta, se dice hadith Qudsi, hadith santo, se da cuando la divinidad habla como canalizada por el profeta, ¿no? El profeta Muhammad canaliza la divinidad y dice, yo era un tesoro escondido y amé ser conocido. Es decir, el 1 se vuelve 2, la cercanía se vuelve lejanía para permitirnos el proceso, la libertad y el éxtasis de poder regresar a casa, para poder mirarse a sí mismo en un espejo. Yo era un tesoro escondido y amé ser conocido. Es decir, el 1 se vela para poder revelarse. La separación se genera solo para poder provocar en nosotros el anhelo del reencuentro. Y esto se hace por amor. Esto se hace por amor. La separación de la divinidad o la separación de la fuente, el ensanchamiento de las posibilidades de lo humano, no se hace por un pecado original, sino que se hace por amor. ¿Para qué? Para que podamos vivir con plena conciencia y con la elección libre el regreso a casa, el retorno a la unidad, la vuelta a la fuente, ¿no? Es muy hermoso porque si repasamos esto, a mí me gusta mucho estudiar la historia de ciertos santos
Y si repasamos la vida de ciertos santos y la intentamos sintetizar, nos damos cuenta con mucha facilidad de que lo que hicieron básicamente fue seguir estos dos mandamientos de Jesús, es decir, el 1 y el 2. En particular, bueno, lo he estudiado mucho en Santa Teresa, cuando Santa Teresa habla de la unión de Marta y María, las hermanas de Lázaro, Marta era la activa y María la contemplativa, en el fondo Marta es la horizontal y María es la vertical. Y Santa Teresa dedica buena parte de su obra para reivindicar el papel de Marta, porque si no hay servicio, o sea, si no hay obras que genere la contemplación, si no hay obras, tampoco hay contemplación verdadera, ¿no? Pero se puede ver todavía más claro en Francisco de Asís, que quizá es el santo cristiano así más conocido, digamos, es el santo católico más famoso, ¿no? En Francisco de Asís tú sigues su biografía y es alucinante, porque lo único que hizo en su vida es abrir su corazón cada vez más a la vertical. Cuando digo la vertical, digo arriba y abajo, es decir, hacia el fondo de sí mismo, abrir el corazón cada vez más en vertical y abrir el corazón cada vez más en horizontal. Podría repasar toda la vida de Francisco para que pudiéramos comprobar juntos esto, pero no hizo nada más que esto. Amar en vertical hasta el fondo y cada vez más. Él pedía en oración continuamente cómo podía hacer para servir más a Dios, ¿no? Pero continuamente. Y abrir el corazón cada vez más en horizontal. ¿Cómo? Pues acogiendo como hermano o como lo propio lo otro. Empieza con los hermanos que tiene cerca, continúa con la gente de su pueblo, de los pueblos de alrededor, luego después empieza con los leprosos, que le daban asco al principio, continúa con los animales. Al principio es muy fácil amar a los corderos porque son símbolo de Cristo, pero luego empieza a amar también a los lobos, pero ama a los gusanos, a las mariposas, a los pájaros, a las piedras, al hermano fuego, que si se declaraba un incendio en su sayal, no lo apagaba por amor al fuego. Hasta tal punto llega su amor y su deseo de ensanchar el corazón en horizontal, que su gran pretensión, un poco ingenua yo creo, su gran pretensión fue ir a ver al sultán de Egipto, porque quería o convertirlo o morir mártir. Pero ese proyecto suyo de ir a buscar al sultán de Egipto, que era como el gran antagonista de la cristiandad en ese momento, es parte también de ese proyecto radical de ir ensanchando su corazón, ¿no? Esto es lo que hacen básicamente los santos, no hacen nada más. Y son interesantes en la medida en que han conseguido unir estos dos mandamientos, porque en la medida en que eso se produce, están vivos. Y en la medida en que están vivos, cuando hablan o cuando escriben, su obra está llena de vida y entonces pueden transmitir vida. Y si transmiten vida, ahí es cuando se hace posible el milagro, ¿vale? El milagro se hace posible cuando en tu corazón está unido la vertical con la horizontal. Un poquito más, seguimos un poquito más. Quería hablar también qué pasa, para mí la salud, esto a lo mejor es un poco audaz en un congreso como este, pero para mí la salud personal, colectiva, física, psicológica, tendría que ver con conseguir integrar de manera armónica, cada vez lo más armónico posible, este 1 con este 2, con el 3, que sería el dinamismo, ¿vale? En la medida en que podemos tender puentes cada vez más claros o tejer hilos entre esos 3 números, entonces nuestra vida se armoniza y se hace real, ¿no? Nos convertimos cada vez en más reales, ¿no? Un 2 sin 1 sería la pura violencia. Esto se puede ver muy fácilmente, yo que sé, en los debates políticos que hay a veces, ¿no? En que el mal siempre está en el otro. El mal siempre está en el otro. Un 2 sin un 1 es la pura violencia, porque hay una dualidad irreconciliable. Los opuestos no se pueden encontrar jamás. Y entonces el mal siempre está fuera, el mal siempre es el otro. Así acabaría el mundo. Si solo hay 2, el mundo se acaba, porque solo puede haber violencia. Si hay 2 sin 3, el 3 es lo que une el 1 con el 2, la relación de semejanza. Si hay 2 sin 3, entonces se da la pura sed, la pura nostalgia nunca satisfecha. ¿Por qué? Porque ves el 1 ahí lejos, pero hay un abismo entre tú y el 1 y no puedes alcanzar nunca al 1, ¿no? Entonces está la fuente allá,
pero tú no logras beber nunca de ella. La pura insatisfacción. Cuando hay 3, pero no hay 2 ni 1, sería o por lo menos no hay 2, sería el puro relativismo, o el 3 sin el 1, el puro relativismo. Es decir, todo es relativo, pero a la vez no hay ninguna fuerza que nos permita el discernimiento. Eso es dolorosísimo también. El puro relativismo es durísimo. Han de darse los 3, el 1, el 2 y el 3. Y hoy venía aquí a hablar del 3, porque si eso se ha dado siempre se dan como esa combinación entre los números, yo creo que estamos llamados, también hay una llamada de nuestra época y también hay un signo de los tiempos y también hay emergencias y cada uno hemos nacido aquí y ahora para algo. Y aquí he cogido a Joaquín de Fiore, la verdad es que a lo mejor no debería haber cogido a Joaquín de Fiore, pero lo he cogido, ¿vale? Porque él profetizaba, esto al final, él es del siglo XII-XIII, profetizaba, de hecho él pensaba que sus profecías se iban a cumplir poco después de morir él, ¿vale? Es decir, el mundo se acabaría en el siglo XIII, para que nos demos cuenta de por dónde podemos coger las profecías y por dónde no. Pero hay a veces que las profecías, igual que las canalizaciones, dicen cosas a nuestro corazón. Y en ese sentido, lo que él plantea... ¿Qué pasa? ¿Hay una falta de ortografía? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Bueno, se está riendo mi marido, pero no sé por qué. ¿Eh? Bueno, no voy a hacer comentarios sobre esto, de verdad, no me lo puedo creer. Bueno, Joaquín de Fiore decía que había como 3 edades, que podíamos dividir la historia de la humanidad en 3 edades. La edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo. Para él, la edad del Padre, la edad del Antiguo Testamento, la edad del Hijo era la época del Nuevo Testamento y la edad del Espíritu era pues la que se estaba abriendo en el momento en que él estaba vivo, ¿vale? Es decir, hace 800 años, es decir, hace un mogollón de tiempo. Sin embargo, yo creo que puede servirnos, ¿vale? Esto es algo intuitivo, claro, pero no es intuitivo, pero no tiene ninguna razón de ser, digamos, se basa en todo lo que yo experimento y en toda mi experiencia vital y en todas las lecturas que he ido haciendo. ¿En qué sentido siento que es la edad del 3, ¿no? Yo creo que estamos llamados, en nuestra época, estamos llamados a trabajar sobre todo en el 3. ¿Qué sería el 3? Me gusta dibujarlo como una especie, ya hemos hablado del 1 y del 2 y de la relación de semejanza. Para mí el 3 sería algo así como un hilo dorado que nos conecta con todos los elementos de la manifestación, por un lado, es decir, es el hilo dorado que nos conecta con toda la horizontal, ¿vale? Dice Jesús, ama al prójimo como a ti mismo, es decir, al próximo, en latín es el próximo. Hay una relación de proximidad, también hay una jerarquía en las relaciones, que eso tampoco se puede olvidar. Es decir, para mí no es lo mismo mi hijo que el hijo de una persona, que el hijo que no conozco de una persona que no conozco. No puede ser lo mismo. Es decir, hay una relación de proximidad que es también lícita, ¿no? En cuanto a que somos seres con una dimensión relativa. Entonces, desde esa relación de proximidad podemos tejer ese hilo dorado y entonces empezar como a relacionarnos con todos los seres alrededor e ir abriendo nuestro corazón en horizontal. También estamos llamados al 3 en vertical. Ese 3 en vertical a mí se me ha parecido porque hemos pasado como una crisis espiritual fuerte y este verano fuimos a los lugares como tradicionalmente vinculados con María Magdalena y pasaron cosas muy curiosas. Entre ellas es que llegamos a una cueva, la cueva de Lombibres, que es una de las cuevas como más amplias de toda Europa. Está en los Pirineos, está justo al otro lado de la frontera, podéis ir fácilmente desde aquí. Fuimos en coche, de hecho. Y allí, o sea, tengo como una pregunta interna sobre hasta dónde debemos acoger la tradición, ¿no? ¿Qué es lo que la tradición tiene que enseñarnos? ¿Qué de la tradición sigue sirviendo, ¿no? Y entonces he llegado a la conclusión de que
todo lo que nos sirve de las tradiciones está en el origen de las tradiciones, es lo que está en el origen de las tradiciones. Hasta tal punto fue así que después de haberme leído un montón de libros sobre el tema de María Magdalena, darle 1000 vueltas y hasta llegar a marearme un poco, de repente se nos dio un regalo, ¿no? Es muy bonito porque María Magdalena tiene que ver con la torre. Es por un lado la vista panorámica, la capacidad de ver como todo el panorama, y además dicen que pasó sus 30 últimos años en una cueva. La cueva es el origen, simbólicamente es el origen. Pues llegamos a esta otra cueva de Lombibres y de repente tenían una galería grandísima y la llamaban la catedral, ¿recuerdas? La llamaban la catedral, y que era un espacio como para poder hacer incluso rituales y celebraciones religiosas, ¿no? Pero no era un templo construido por el ser humano, estaba antes, estaba en el origen, antes de eso, ¿no? Y la llamaban la catedral por esa... Y de repente, en el grupo de los visitantes a la cueva, había un coro de música sacra, ¿verdad? ¿Ya se acabó el tiempo? Ah, gracias. Había un coro de música sacra y entonces se pusieron a cantar allí y se convirtió en una celebración que conectaba con algo aún más original que la cristalización en una tradición religiosa, pero a la que esa tradición religiosa estaba vinculada o estaba hermanada. Entonces, este hilo dorado en la vertical, para mí tendría que ver, sería algo así como una especie de cordón umbilical que, aunque invisible, nos conecta continuamente con el origen y con el destino, con la vertical. Creo que estamos llamados, en nuestra época, a visualizar eso. Estamos llamados a una mística de la relación. Es decir, volvemos a Miguel Hernández, a unir los contrarios, a hacer danzar el 1 y el 2, y desde ese hacer danzar el 1 del 2, asomarnos a lo nuevo. Asomarnos así, porque emerge un mundo nuevo. Es decir, hay una unidad que es el ser humano concreto, la persona concreta, la individualidad. Cuando esa unidad se vive con la integración de esas dimensiones, empiezan a aparecer diferentes relaciones, y esas diferentes relaciones, vividas desde esa armonía entre el 1 y 2 y el 3, se constituyen en una unidad más grande, y esa unidad más grande tiene una potencia creativa mayor, y así se van dando también oleadas de relaciones cada vez más amplias y con cada vez más potencia transformadora, ¿no? He traído unos cuantos ejemplos, creo que voy bien de tiempo. He traído unos cuantos ejemplos. En primer lugar, la integración de nuestras dimensiones, ¿no? Es decir, de esto ya he hablado, el 1, el 2 y el 3 dentro de nosotros. Lo material y lo espiritual, el cielo y la tierra, nuestra dimensión psicológica y nuestra dimensión espiritual, etcétera, etcétera. Lo corporal. La segunda unidad es la propuesta de la pareja sanadora, ¿no? Para mí, para que haya una pareja sanadora, es decir, para que una pareja sanadora primero tienen que estar sanadas las personas que forman la pareja sanadora. Muchas veces se ayudan entre ellos porque nunca está sanado uno del todo, ¿no? Siempre es un proceso dinámico. ¿Qué sucede cuando dos personas se unen desde ahí, desde esa unión del 1 con el 2, con el 3? Pues que de repente la potencia creativa y la potencia de generar bendición alrededor crece mucho, se multiplica. ¿Por qué? Porque no solo se aman entre ellos, sino que aman, el uno ama con el otro a un horizonte más amplio. Y ese horizonte más amplio siempre siempre es como un acceso a un lugar misterioso, ¿no? Esto es para mí el matrimonio. Seguimos. La familia mística. Hablamos muchas veces de mística del pañal, ¿no? El concepto se lo inventó él, la mística del pañal. Yo he vivido, por ejemplo, los partos, y esto lo digo en los foros muchas veces. Para mí los partos de mis hijos han sido experiencias místicas más hondas que aquellas a las que llego a través de la meditación. El problema es que es tan generalizado el parir, es decir, todos hemos venido aquí por un parto, es tan generalizado, es tan alucinantemente milagroso y a la vez se da de manera tan continua y tan general que se vela. Es pura revelación
Y por eso se vela. Y nos vamos a buscar la mística a los templos. Pero es que la mística puede estar en los paritorios. Es decir, y además si lo analizáis, el proceso físico del parto, si se analiza y se vive desde ahí, es que es flipante. Por ejemplo, el proceso de dilatación y contracción, el ritmo sagrado de dos atributos divinos, al-Kabid y al-Basit, el que expande y el que contrae. Solo se da el parto después de un proceso de contracción. Se llaman contracciones, pero en realidad son dilataciones. Son las dos cosas a la vez. Se da la contracción y la dilatación, porque en el fondo este proceso del pasar del 1 al 2 y del 2 al 3 es como ser respirados por el aliento divino. Es decir, lo divino expira, boom, y genera la distancia, y luego inspira. Y este mismo proceso se da en el proceso de parto, la contracción y la dilatación. Y hay un proceso también en la madre de morir antes de morir. O sea, yo lo he vivido sin anestesias, y hay un momento, y además es de puro dolor y de puro amor, es unión de contrarios continuamente. Es tan doloroso que cuando... Bueno, hay gente que pare sin dolor también, ¿eh? Yo, en mi caso, no ha sido así, pero sé que hay gente que pare sin dolor. Pero hay un momento que tú sabes que ponerte a favor de la vida, es decir, dejar que el parto suceda, te va a costar tu vida. O sea, hay un momento que tienes que permitirte morir en el parto. Y es curioso, porque cuando abrazas esa muerte, esto me emociona porque es muy emocionante, cuando abrazas esa muerte, es decir, cuando te dejas ir, entonces ya das el último empujón y el bebé sale y se acaba el dolor. Es decir, el dolor se acaba cuando con el último empujón tú sabes que te vas a partir en dos y dejas al cuerpo hacer y efectivamente te partes en dos. Ponerte a favor de la vida ahí es asumir tu muerte. Y paradójicamente, en la medida en que te estás muriendo, porque cada parto es una muerte, te mueres y entonces el bebé nace y acaba el dolor. Y entonces te lo ponen en el pecho, o sea, imaginaos. Entonces, no es necesario, hay gente que sí, que lo necesita, pero no es necesario ir a vivir una mística alejados del resto del mundo, porque en lo más cotidiano, en lo más concreto, en lo más universal, es constante esta reverberación del infinito, haciéndose finito como una especie de caricia de amor constante, ¿no? Desde aquí, ¿cuándo me queda? Desde aquí, el proceso como familiar también es así. Esto lo quería contar. Hace 2 años hicimos el Camino de Santiago. Mi mayor sueño desde que empecé a ser madre, porque me encanta el Camino de Santiago. De hecho, yo creo que la peregrinación es como la técnica espiritual con la que yo me siento más conforme. Me cuesta mucho meditar, pero peregrinar me encanta. Y entonces tenía como sueño hacer el Camino de Santiago con los niños. Y cuando la pequeñita tenía 3 años, nos fuimos al Camino de Santiago con un carro para llevarla, porque ella no aguantaba todos los kilómetros, no los aguantaba. Y entonces, desde el primer día, me empecé a dar cuenta de que la gente pasaba, ¿no? Los demás peregrinos pasaban y decían: ay, madre mía, qué valor venir aquí con los 5. Ay, ¿y te cuesta mucho? Madre mía, esta madre. Algunos criticaban también. Anda, que como está el mundo de hoy, traer 5 niños al mundo. Es decir, había de todo, ¿no? Pero yo me di cuenta, según iban pasando los días, de que la gente solo me veía como madre. Es decir, en el Camino de Santiago yo no tenía un ser individuado. O sea, no era una persona que tenía sus propios sueños. Para los demás era solo una madre tirando del carro, ¿no? Esto es básicamente lo que yo hago 23 de las 24 horas al día. Es decir, básicamente es mi identidad básica. Y entonces dije, pero al principio me enfadé, digo, ¿pero qué pasa? Que no son capaces, ningún peregrino es capaz de ver más allá. Es decir, que yo también tengo unos anhelos individuales, pero luego después me di cuenta de que no era así. Es que ese camino lo habíamos hecho en familia porque ahí la unidad no éramos ninguno de nosotros, sino que era una unidad más amplia. ¿Cómo lo comprobé? ¿Quién me lo enseñó esto? Me lo enseñaron los niños, porque una de las cosas que veníamos en el Camino de Santiago como planteando era la necesidad de que se pelearan menos.
Y entonces cuando llegamos a Santiago se abrazaron todos así, se cogieron todos así, haciendo un círculo, y entonces dijeron, vamos a formar la Quintipiña. Es hermoso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo era la unidad familiar la que hacía ese camino. Y desde ahí, desde esa unidad, abriéndote al misterio, aún se multiplican más las potencias creativas y la vida, ¿no? La vida alrededor fluye muchísimo, ¿no? Es maravilloso. Iba un poquito más, la comunidad, ¿no? Que es un anhelo, yo creo que en una sociedad como esta, los que estamos en caminos espirituales tenemos este anhelo de lo comunitario casi constantemente. Nosotros hemos vivido 15 años en una comunidad y tenía sus luces y sus sombras, la experiencia comunitaria, porque quizá era demasiado tradicional y entonces era demasiado jerárquica y a veces tendía a impersonalizar más que a reconocer las dos dimensiones, ¿no? Yo creo que lo comunitario tiene que ser capaz de reconocer tanto la individualidad de cada uno de ellos como la interdependencia, es decir, hay que hacer un encaje de bolillos o una danza también en estas dos dimensiones, pero hay una alegría que genera lo comunitario que no se da sin lo comunitario. Hay una alegría en el compartir, en el celebrar juntos, que no sé, o sea, yo hay cosas que solo he vivido en la experiencia comunitaria. Hay muchas experiencias comunitarias, o sea, la comunidad no tiene que ser solo una comunidad religiosa, ¿no? Hay experiencias comunitarias muy diversas. Nosotros en particular le pedimos una vez a nuestro maestro de Chipre como permiso para hacer encuentros en casa, porque como el lema de la tárica era la bendición, la baraca está en el encuentro, la baraca está en el encuentro. Y él nos dijo no es así, parecido. Y nos dijo él, cuando venga gente a vuestra casa, dadle té y sopa. Esta es la única consigna que nos dio el maestro. Cuando venga gente a vuestra casa, dadles té y sopa. ¿Por qué? Porque lo demás se da en el puro encuentro, ¿no? Y un poquito más, y con esto ya casi voy acabando. Quería hablaros de La Sociedad de la Nieve, ya que está muy de moda la película y casi la habéis visto. Yo la he visto con mis alumnos y les encanta, o sea, estoy encantadísima porque mis alumnos de segundo, tercero, cuarto de la ESO están disfrutando un montón de esta película y yo creo que es una película muy especial, ¿no? Después de ver esta película habíamos visto Viven también, empezamos a devorar los documentales, los libros. El libro en el que está basado la película de La Sociedad de la Nieve es aún mejor que la película. La película es maravillosa, pero no puede contener todo lo que cuentan en primera persona los 16 supervivientes en este libro, ¿vale? ¿Por qué quería traerla aquí? Porque la Sociedad de la Nieve, o sea, la historia que les sucedió, doy por hecho que lo conocéis todos, al equipo de rugby que se estrelló en los Andes, la historia que les sucedió funciona como una especie de revelación contemporánea. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la revelación es Dios envía al ángel Gabriel y el ángel Gabriel llega de repente a alguien, pues ya sea la Virgen María o el profeta Muhammad, llega y le dice y le cuenta algo y se lo revela, ¿no? Esta es como la idea clásica de revelación, es que es una revelación que se da a un profeta o a alguien en particular, a una persona en particular, ¿no? Yo creo que esto es una especie de revelación contemporánea porque se le otorga a un colectivo. Y se le otorga a un colectivo a través de una experiencia radicalmente quironiana, como diría Alejandro Lodi. Es decir, solo en la unión del dolor más bestial y del amor más bestial se da algo posible como esto. ¿Por qué es una revelación? ¿Qué es una revelación o un mito? Que decía Mariano ayer. Es que instituye casi un mito, como un mito contemporáneo. ¿Por qué? Porque si observáis los testimonios de los supervivientes, han pasado más de 50 años, ellos han dedicado el resto de su vida a intentar interpretar, y hay 16 versiones diferentes, a intentar interpretar el significado de lo que sucedió, y no solo no consiguen interpretarlo, sino que cada vez que miran ahí se abre algo más misterioso. Hay 16 experiencias totalmente distintas y a la vez un reconocimiento de los 16 de ese misterio completamente inalcanzable, pero que a la vez supone como el timón básico de todas sus vidas. Han intentado hacer vidas, pero en los últimos años ya se han dedicado todos a contar, a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque cuando una experiencia es lo suficientemente significativa, se vuelve universal y al contarla nos nutrimos de ella todos, ¿no? Entonces ellos han acabado siendo pues casi
profetas en ese sentido, profetas contemporáneos, y a la vez como llenos de humildad. Si los veis, los testimonios de los 16, es gente que no se vanagloria ni siquiera Nando Parrado, que es el que salió de manera casi heroica, el que hizo que todos salieran de allí. Si vosotros lo veis, no tienen ningún gesto de soberbia ni de orgullo por haberlo hecho. Es todo pura humildad. ¿Por qué? Porque tuvieron que descender hasta la experiencia como de la humildad basal, ¿no? Es decir, se les quitó todo, ¿no? Un poquito más allá. ¿Qué es lo fundamental de aquí? ¿Qué es lo más maravilloso? Primero, que se podía haber convertido en una especie de serie posapocalíptica que estamos muy acostumbrados a ver en la tele. Es decir, todo esto de Walking Dead y todo este tipo de series que plantean un panorama como muy chungo y ahí los seres humanos se dedican a matarse unos a otros, ¿no? Este tipo de series en una sociedad nihilista pues tienen mucho éxito. Y esto es la propuesta contraria. Estaban en la situación más terrible posible o una de las situaciones más dolorosas posibles y triunfó la virtud. Dicen ellos que lo que los salvó, esto lo dicen todos, que lo que los salvó fueron los afectos. Que fueron los afectos, es decir, la relación lo que los salvó. Aquí me emociono porque es muy emocionante. Cuando explican qué los mantenía con vida, a los que sobrevivieron, la mayoría dicen, hay un momento ya en que ellos mismos se quieren morir porque era demasiado sufrimiento estar allí. Sin embargo, lo que los mantiene con vida es el amor que les tiene su madre, o el amor de su padre, o la novia que los espera. Es decir, la sensación de querer vivir para un otro. ¡Ay, que viene! ¡Ay, Javier! ¿Vienes ya? La sensación de que viven para un otro. No es, ni siquiera ellos quieren vivir ya. Hay momentos en los que ellos no quieren vivir porque es demasiado doloroso. Solo quieren vivir para poder ver otra vez a su madre porque su madre los espera, o su padre porque el padre los espera. Y de hecho inventan como telepatías propias que luego resultaron ser reales. El libro del padre de Nando Parrado se titula Entre mi hijo y yo la luna. ¿Por qué? Porque él miraba la luna todas las noches intentando que su hijo lo estuviera viendo también porque era lo único que tenían en común. Y luego después, cuando se reencontraron, se dieron cuenta de que los dos habían hecho lo mismo, habían estado mirando la luna todas las noches para poder comunicarse con sus seres queridos. Es decir, triunfó la virtud. Hubo unión constante de contrarios, Es decir, la situación más salvaje posible hasta la antropofagia y la situación más espiritual posible. Hubo varias experiencias cercanas a la muerte cuando la luz, es decir, varias personas tuvieron experiencias cercanas a la muerte de mucha paz, de mucha plenitud y no querían volver al sufrimiento que estaba siendo aquello. Sobre todo uno de los primos Strauch, Eduardo Strauch, tuvo experiencias muy hondas, alteradas de conciencia, muy hondas. De hecho, él va continuamente a la montaña porque se ha dado cuenta de que todo en las tradiciones religiosas pasa en la montaña y entonces para él fue un lugar de revelación. Se unió lo más corporal también con lo más espiritual. Es decir, tenían hambre extrema, frío extremo, se tuvieron que comer a sus amigos. La unión de la muerte con la vida. El tener que saltar tabúes sociales brutales, porque se comieron a sus amigos. Y luego le dijeron la verdad al mundo al salir, porque les intentaron convencer de que no lo dijeran, y dijeron la verdad. Eso implicó saltarse un tabú, es decir, ellos sabían que estaban dando un paso hacia adelante que casi nadie iba a comprender, ¿no? Entonces, se dieron mucha unión de contrarios. Y de esa unión de contrarios, volvemos al 1, el 2 y el 3, de esa unión de contrarios sale la historia final, ¿no?, de esto. Y es, por un lado, dice uno de ellos, nuestra experiencia fue una suma constante de noes, ir asumiendo paulatinamente la frustración porque se venía todo el rato el no. Primero se estrella el avión, luego se enteran de que ya no los están buscando, luego la luz que mata a otros cuantos, luego empiezan a salir, se dan cuenta de que hay nieve interminable y que va a ser prácticamente imposible. Es decir, van asumiendo noes continuamente. Y de esa aceptación de la incertidumbre completa, de repente sale la cocreación de una salvación colectiva. Y entonces cada uno se pone a hacer lo mejor que puede hacer por los demás, porque todos estaban puestos al servicio del resto. Es que es maravilloso, es de una virtud radical.
estaban puestos todos al servicio en función de lo que podían del resto, y de ahí surge una voluntad un poco más poderosa que el resto, ¿no? La de Nando Parrado, que dice, hay que salir de aquí. Pero cuando lees el testimonio de él, no hay heroicidad. Él dice que está seguro de que se va a morir, pero que ha entendido, es decir, ha muerto antes de morir, pero que ha entendido dos cosas. Una, que el capitán muere, el capitán del equipo, que era el que los lideró al principio, él cree que muere porque tenía la certidumbre de que los rescatarían y no pudo asumir la incertidumbre de que no los rescataran. Entonces, era necesario para sobrevivir no tener ninguna creencia, dice Nando Parrado. Era necesario vivir en la incertidumbre, acoger completamente la incertidumbre. Y desde ese completo amor entre ellos y justicia que hubo entre ellos, y desde esa asunción de la incertidumbre, entonces surge la voluntad de, bueno, me voy a morir, pero voy a morirme intentándolo. Y entonces ahí es cuando la tragedia se convierte en milagro, porque empujan pues las oraciones de los seres queridos, los muertos, porque ellos querían vivir una vida que mereciera la pena también por los que habían muerto, que eran sus amigos. El empuje de los muertos, el empuje de los que se habían quedado en el avión, todos empujan de los dos amigos y consiguen que regresen, ¿no? Esta sería para mí, sin fondo, una especie de revelación contemporánea. Podríamos sumergirnos ahí para aprender sobre esto. Y ya, para concluir, simplemente entonces, ¿qué hacemos, no? Y entonces, esta frase me la repetía mucho mi padre cuando yo era pequeña, ¿no? El ama y haz lo que quieras, de San Agustín. Es una frase de San Agustín. Y yo decía, pero es que esto tiene trampa. ¿Cómo que ama y haz lo que quieras? ¿Pero qué es amar, papá? Yo le decía, ¿qué es amar? Porque cada uno puede decir que está amando y luego hacer lo que le dé la gana y estar haciendo daño al mundo, ¿no? ¿Qué es exactamente amar? ¿Qué es ese ama y haz lo que quieras? Pues ese ama y haz lo que quieras es conéctate a fondo con la vertical. Abre tu corazón en vertical, cada vez más. Con las técnicas, los métodos que vayan más acorde con tu sensibilidad. Abre tu corazón en horizontal, cada vez más. Con los métodos que sean más acordes con tu sensibilidad o con tu psicología. Teje ese hilo dorado en horizontal y en vertical, todo lo que puedas, cada día un poquito, todo lo que puedas. Y desde ahí, entonces, desde ahí, podrás hacer lo que quieras. Es decir, podrás co-crear, porque en el fondo lo que une el primer y el segundo mandamiento es el amarás de Jesús. Es decir, en la medida en que ames de verdad, entonces desde ahí podrás co-crear todo lo que quieras con los seres que tengas alrededor. Y solo acabar con el texto porque lo he buscado la homilía de San Agustín, en que San Agustín dice esto, para ver si mi interpretación tenía algo que ver con la suya o era una interpretación libre. Y entonces os dejo con San Agustín, os dejo. La bondad de las acciones de los hombres solo se ejerce examinando si proceden de la raíz de la caridad. Yo voy a decir de la raíz del amor, ¿vale? Repito, la bondad de las acciones de los hombres solo se ejerce examinando si proceden de la raíz del amor. En efecto, pueden realizarse muchas que poseen una apariencia de bondad, pero no proceden de la raíz del amor. También las zarzas tienen flores. Otras acciones, por el contrario, parecen duras y crueles, pero se llevan a cabo para imponer la disciplina bajo el dictado del amor. Así pues, de una vez se te dé este breve precepto: ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz del amor. De dicha raíz no puede brotar sino el bien. Gracias.
Hola a todos. ¿Qué tal, Mardía? Ha dicho Rafa que tú vives todos los días esa experiencia, ¿no? De la que nos hablas. Y uniéndome a eso que dice él, ¿puedes hablarnos un poco de cómo lo sientes tú en tu día a día, en lo cotidiano? Bueno, yo no lo vivo así todos los días. Ojalá lo viviera así todos los días. Es que, no sé, o sea, cuando sale es algo como muy espontáneo. Es algo muy espontáneo, es como algo que se puede como vincular con el entusiasmo, ¿no? Tiene que ver con el entusiasmo, el percibir que todo está nutrido de sentido, todo está nutrido de belleza y todo está sostenido por un amor que es como una especie de como abrazo materno que nos coloca en la vida hasta lo más doloroso, ¿no? Entonces es como intentar remontarme a ese amor que hay en el origen, y cuando me pasa algo doloroso, porque me pasa siempre en cosas dolorosas también, intento como remontarme ahí, intento volver atrás y remontarme a ese amor que lo sostiene todo, ¿no? De tal manera que el dolor no es que deje de ser dolor, el dolor hay que vivirlo hasta el fondo, el dolor no deja de ser dolor, pero el dolor está sostenido por el amor, entonces es diferente. Si el dolor está sostenido por el amor, todo cambia, ¿no? Un dolor vacío, como diría Miguel Hernández, una ausencia en todo siento, eso sería como la propuesta contraria a la que perseguimos aquí, ¿no? Necesitaríamos un presencia en todo siento, presencia en todo siento. Entonces, puedes tener vidas muy dramáticas, pasarlo muy mal, que se te mueran seres queridos, todo eso puede haber rupturas, todo eso va a pasar igual, o sea, no es que deje de pasar. Yo no creo tampoco que haya que como liberarse del sentimiento ni liberarse del dolor, yo creo que no, yo creo que hay que vivirlo, pero hasta el fondo. Y ahí en el fondo, ahí se conecta con un amor que lo sostiene todo, ¿no? Algo así. Entiendo entonces que en ti se abre un espacio, que no es lo cotidiano, ¿no? Desde lo mental. No sé responderte, no sé cómo responderte a eso, Raúl. Es como si eso estuviera de siempre. No sé por qué eso está de siempre. O sea, esa esperanza de que hay eso detrás está ahí. Entonces, eso lo sostiene todo y permite que los duelos los haga como con eso siempre como a un lado, ¿no? Vale. Es cuando lo meto a través de la mente, es cuando lo intento explicar, ¿no? Pero generalmente es algo así. Pero no es algo, o sea, es algo que no es que me pase a mí, es que hay tantos reflejos en la literatura que se puede volver casi evidente. O sea, lo raro es no querer verlo, porque, por ejemplo, si leemos las experiencias cercanas a la muerte, hay muchos libros de experiencias maravillosas cercanas a la muerte, y lo primero que te dicen es que te llevas al otro lado el amor, que lo que te llevas al otro lado es el amor, es decir, los afectos, y que hay un amor incondicional esperándote al otro lado. Esto es lo que dicen básicamente así, en resumen, la mayoría. Y que la vida tiene sentido, ¿por qué? Porque es un proceso de aprendizaje, ¿pero de qué? De ese amor. Hay un proceso de aprendizaje de ese amor. Esto lo llaman conciencia, ¿no? Hay como el amor o el conocimiento, pero en el fondo son uno también. Gracias. Mardía, me ha encantado. Muchas gracias la sesión. Y quería hacerte una pregunta por el lugar que tú consideras que tiene la palabra en la comunicación, digamos, pero esta comunicación verbal, simbólica, la palabra, en el 3, quizá, ¿no? O en la relación entre el 1 y el 2, en el sentido de cuál es la importancia, cuál es el rol de la palabra y qué podemos sacar de ella como comunicación y como comunicación pensada, digamos, meditada. Esta pregunta ha surgido al final, ¿no? Escuchando a San Agustín, que es maestro de retórica, que explica muy bien, escuchándote de ti, que eres filóloga, pues el resto de ponentes, todos pues sois muy leídos, muy sabios en ese sentido. Los poemas, ¿no? Como Jaime Bujías, que no sé si está aquí, pero habla mucho de la poesía, ¿no? Los poetas son gente que habían, no solo hablan del corazón, sino que hablan del corazón y hablan de esa forma porque han leído también mucho, porque han estudiado, porque se han formado en cómo se escribe la poesía, ¿no? Entonces, pero luego también hablamos mucho de que la espiritualidad nace del corazón, ¿no? Y nace libre, y nace... entonces nace libre, pero luego la mayoría de gente a la que escuchamos, o muchas de ellas,
expresa muy bien y habla muy bien y nos llega. Entonces, bueno, no sé si me puedes dar alguna quizá reflexión o alguna idea sobre esto. Muchas gracias. Sí, este es mi tema, este es uno de mis temas vitales, ¿no? Claro, la palabra filología viene del amor al logos, que esto ayer cuando Rafa daba su conferencia y hablaba como de dos vías, ¿no? de interpretación de lo real último, ¿no? Y una era la que tenía que ver con el logos, ¿no? En el fondo, o sea, el amor a la palabra es amor también al espacio que une lo indecible con lo dicho. Se trata de generar el puente preciso entre lo indecible y lo dicho, ¿vale? Francisco de Asís, que era sobre todo predicador, su vocación fundamental fue a predicar, por eso él inventó una nueva forma de ser monje, ¿no? Y tenía que ver con esta intuición. O sea, él intuyó que Jesús no lo quería, o Dios no lo quería solo orando, sino que lo quería predicando. ¿Qué era predicar para él? Porque él generaba como experiencias colectivas de llanto, milagros. Yo sí creo en los milagros de los santos y de Jesús. Generaba experiencias colectivas de sanaciones espontáneas, etcétera, etcétera, alrededor cuando hablaba. Y él decía, primero, él no se preparaba nada de lo que iba a contar, ¿vale? No se lo preparaba. Lo que hacía era, en oración, es decir, en la conexión silenciosa profunda, estar conectado con la vida, porque lo único que le preocupaba es que la palabra tuviera vida, ¿vale? Es lo único que quería, que la palabra tuviera vida. Y entonces tenía que nacer de una experiencia o de un puente tejido con el silencio. En la medida en que tejes el puente con el silencio, la palabra se vuelve significativa. Y entonces hay un momento en que si el puente está bien tejido, hay un momento en que la palabra se puede volver fuego. Se puede volver fuego, fuego abrasador, fuego amador. Pero para eso hay que tejer también la relación entre el 1 y el 2, que en este caso, si lo llevamos al campo de la palabra, la unión del 1 y el 2 sería la unión de lo indecible con lo que se dice. Y ahí la palabra es sagrada. Ahí es cuando la palabra se vuelve sagrada. Gracias. Ahora, gracias Mardia. Quería agradecerte sobre todo la parte de la Sociedad de la Nieve, la lectura que has hecho, ¿no?, de los profetas, y realmente yo tenía una intuición similar y me ha parecido muy interesante porque yo creo que esa experiencia enseña mucho sobre una cuestión que mucha gente en sus procesos de muerte vive, y cuando les acompañas es muy evidente. El hecho de desprenderte de la moral deontológica, es decir, de, ante todos los dilemas morales de la existencia, funcionar con un a priori, que es lo que te han enseñado, y que te impide ser creativo, resolver soluciones difíciles sobre la marcha, y que mucha gente acaba muriendo sin experimentar ninguna posibilidad de cambio. Y en ese sentido la película lo que te hace ver es que realmente ante las situaciones difíciles necesitas desprenderte de a prioris y entrar en lo que llamamos una moralidad utilitarista, ¿no?, donde lo que importa es el conjunto, la cocreación con los otros, aunque te saltes códigos morales impensables. Esto lo viven muchos murientes, y creo que esta película hace sentir profundamente eso. Cuando alguien vive esa experiencia, ya no tiene ningún complejo en tener sentimientos de culpa porque ha trascendido algo que le ha llegado a sentirse partícipe de un, vamos a decir, una cocreación con otros donde el afecto, la unión, es mucho más sagrada que lo anterior. Y en ese sentido yo creo que eso es lo que de alguna forma la película hace ver, y ellos no se cortan en absoluto de hablar de la verdad, porque en el fondo
te sientes profeta en ese sentido, de revelar algo y de exponerlo, porque en el fondo es una enseñanza que podría ser aprovechada por mucha gente, cosa que no pasa, porque difícilmente alguien trasciende sus a priori morales si no vive una experiencia dura que le permita replantearse todo lo que conoce hasta ese momento, ¿no? La muerte suele ser esa experiencia para mucha gente, la real o la simbólica. Y quería acabar compartiendo una cosa en este sentido, que para mí fue muy reveladora en mi experiencia, cuando trabajaba de médico rural y un paciente mío, que era un hombre de 80 años, que tenía cáncer, estaba muriendo y me pedía que su muerte fuera buena, fácil. Y yo pues le decía, seguro, te va a dar fármacos, vas a tener una muerte sin dolor, vas a estar bien. Y me decía, no, pero no me refiero a eso, me costaba entenderle. Al final tuvo que decirme que él quería una muerte como la que él hacía con los animales que estaban ya mal. Pegarles un tiro, por ejemplo, a un caballo que estaba muriendo. Y entonces de repente entendí que me estaba pidiendo una eutanasia. Y le dije, bueno, pero tú eres cristiano, católico, una eutanasia sería para ti algo que rompería tu esquema moral y parece que podía llevarte al infierno. Y entonces me dijo, yo he sido bueno toda mi vida y no pasa nada, porque el Dios con el que me voy a encontrar me conoce, sabe lo que hay y que yo decida esto no tiene ningún problema para mí. Pero no se lo digas a mi mujer ni al cura. Gracias. Mira, solo una última cosa sobre esto de la Sociedad de la Nieve. Hay un testimonio, Coche Inciarte, me parece, dice que ya llegó un momento en que lo único que quería era poder tener 30 minutos más de vida para poder contarle a sus padres que el amor no se divide, sino que se multiplica. O sea, solo quería eso. O sea, hay un momento ya que solo quiere sobrevivir para poder comunicar a su familia, que son los que sostienen su deseo de volver, eso que ha descubierto sobre el amor. Gracias. No, me he arrepentido, no voy a intervenir. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Porque iba a hacer una exégesis de lo que has dicho, pero bueno, mejor. Luego he visto que estaba mejor callado. Buenos días a todos y a todas. Nada, Mardía, simplemente darte las gracias de todo corazón, sinceramente, porque en mi experiencia personal me has dejado con una apertura bastante grande ahora mismo. Estoy como medio emocionado, de hecho. No lo entiendo muy bien, pero así es. Y después de las ponencias tan interesantes de ayer, por ejemplo la de Rafa, con una hondura intelectual que me dejó, perdón por el símil, pero ametrallado. No conseguía llegar a todo lo que decía y cuando intentaba llegar pasaba lo siguiente, ¿no? Pero terminó diciendo como que la misión de la psicología transpersonal o de la espiritualidad o de los seres humanos es como reencantar el mundo, ¿no? Y sentí ayer y vuelvo a sentir hoy que personalmente creo que el reencantar el mundo es esto. Bajar de la mente al corazón y volver a sentir. Y es lo que he sentido con tu ponencia, así que muchas gracias. Gracias. ¿Ya? Gracias, Víctor. Javi. Sí, parece Sí. Sí, parece que hay una pregunta online que preguntan sobre tu creencia sobre los milagros. Parece ser que ayer Sisto hizo una reflexión, de algún modo, expresando que podían ser metáforas sobre procesos de sanación o de curación de las personas. ¿Cuál es la visión, preguntan online, que tienes sobre esto tú? Bueno, primero no sé, ¿vale? Es decir,
no puedo decirlo seguro, ¿no? Yo no sé realmente los milagros de Jesús hasta dónde llegaron. Eso lo primero, o sea, no tengo ni idea realmente. Pero puedo utilizar como vara de medir, puedo utilizar mi experiencia concreta con un maestro espiritual concreto. O sea, yo he conocido a un maestro espiritual y en su casa pasaban cosas. Pasaban cosas, por ejemplo, siempre había sopa para todo el mundo que estaba, pero es que a veces se presentaban 50 mexicanos a cenar y de manera sin que nadie lo supiera, sin que nadie contara con ellos, y los 50 mexicanos encontraban su cuchara, su plato y su sopa también, ¿no? Entonces, yo entendí perfectamente el milagro de los panes y los peces, lo pude entender porque lo he vivido. También en casa alguna vez. Hemos vivido cosas parecidas, que una vez se metieron 70 personas en un piso pequeño en Alcorcón, ¿te acuerdas? Y no se quejaron los vecinos y comieron todos también. Es decir, ese tipo de experiencias las he vivido directamente. Entonces, si he vivido ese tipo de experiencias directamente con un maestro que no alcanza la altura espiritual que pudo tener Jesús, como mínimo puedo tener esa apertura a que lo que pasara acerca de Jesús fuera muy poderoso. Sí creo como que la alquimia o el milagro, por un lado, hay como dos dimensiones de lo milagroso. Por un lado, el milagro no como lo excepcional, sino como lo que nos parece habitual, pero es tan habitual que dejamos de verlo como milagro y se nos vela. Se nos vela la pura revelación, que es la vida, se nos está velando continuamente porque nosotros no tenemos los ojos preparados para reconocerla y acogerla, ¿no? Como hablaba antes del significado, de todo el significado espiritual que tiene un parto, ¿no? Un parto biológico. Todo es milagro, pero se nos vela, no somos capaces de verlo, ¿no? Pero luego el milagro, como lo que ocurre de manera excepcional, lo que se salta a las leyes de la naturaleza, yo creo que sí es posible, sí es posible. ¿Y cómo se puede dar? Se puede dar cuando hay una aceptación y una apertura completa a acoger lo real. En la medida en que tú acoges completamente lo real, puedes participar un poco de lo real, ¿no? Puedes como coparticipar con lo divino. Pero primero tienes que haber como acogido completamente a lo real, ¿no? Haberte hecho uno con el uno, haber abandonado tu voluntad individual. Cuando nos entrega, como decía Santa Teresa, la clave está en entregarnos todas al todo sin hacernos parte. En la medida en que nos entregamos todos al todo sin hacernos parte, es decir, se elimina nuestra voluntad individual, nos entregamos completamente a lo real y entonces desde ahí el milagro es posible. Pero claro, eso es algo excepcional para personas pues, de un nivel espiritual muy elevado, ¿no? Esto es lo que yo creo así sobre el milagro, pero en realidad no sé, o sea, es hablar por hablar. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Bueno, María, yo te quería preguntar, que comparto mucho lo que ha comentado Víctor, y claro, estos momentos en los que ves, ¿no? Y observas cosas en fuera, ¿no? Fuera de ti, ¿no? O dentro también, que dices, wow, o sea, qué pasada esto que está ocurriendo, ¿no? Y te puedes sentir como conectado, ¿no? O conectado. Y los momentos que no lo tienes, esto, claro, te puede generar también como, o me genera en ciertos sentidos, ¿no? Como ese querer volver, ¿no? Que también es lo que decías, ¿no? De ese anhelo de volver a conectarte. Pero te quería preguntar sobre esta sensación de necesitar estar conectado o intentar estar conectado siempre, ¿no? O también escuchando, ¿no? Que cuando hablan de Santa Teresa también, de la sequedad espiritual, ¿no? O este periodo de no sentir esto, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué puedes hablar de esto? Bueno, también hay periodos de sequedad espiritual, ¿no? Todos tenemos periodos de sequedad espiritual, pues también hay que habitarlos. O sea, yo creo que la clave está en cómo habitar lo que nos llegue de la manera más genuina posible. Es decir, habitarlo hasta el fondo. Si llega la sequedad espiritual, pues poder habitarla, poder acogerla, poder dolerse si duele, poder reconocerla y ya está, ¿no? Y es un proceso que hay que vivir también, ¿no? Sería como poder acoger todos los procesos y cuando llegan, pues acogerlos también, ¿no? Es parte de la vida.
¿Sí? Última pregunta, estamos en hora. Vale, bueno, voy a intentar verbalizar lo mejor que pueda la pregunta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por lo que has compartido, porque me ha parecido fascinante. Mi pregunta va un poquito en esta relación entre intentar conectar el 1 con el 2, la acción, un poquito con la sensación de a veces no sentirse del todo preparado o decir, no sé hasta qué punto a veces es mejor hacer, equivocarme o esperar un poquito más, y creo que de alguna forma todo está un poco relacionado con este famoso que se habla mucho ahora, el síndrome del impostor, de decir cómo me falta preparación, me falta equivocarme, cómo uno eso, no lo sé. Te pregunto a ver si me puedes aclarar un poquito sobre esa vía. Bueno, yo te puedo hablar un poco sobre mí, o sea, yo he tendido, como en mi proceso vital, he tendido siempre a esperar que las cosas me bajaran, ¿no? Era como, yo prefiero como, tengo como una actitud generalmente más bien pasiva que activa a ese nivel, ¿no? Es decir, me parece como que la revelación llega cuando el corazón está vaciado. Entonces te encargas de vaciar el corazón y entonces ya te sientas a esperar que venga la revelación, ¿no? Y hay otros momentos vitales en los que se te lleva a lo contrario, se te lleva a estar en la acción, ¿no? Entonces es un trabajo como de discernimiento. ¿Cuándo se espera que yo tenga que estar simplemente receptivo y cuándo se espera que yo tenga, o sea, cuándo tengo que pasar a la acción, ¿no? Es que claro, o sea, no te puedo hablar más que de la necesidad de que se den de manera como armónica también esos dos procesos, un proceso de receptividad y un proceso de actividad. Y claro, lo que cuentas del síndrome del impostor, bueno, hay un trabajo interno de permitirse ser y también hay un trabajo externo de prepararse, ¿no? Entonces, en la medida en que vas haciendo como trabajo, pues poco a poco te vas dando el permiso también, ¿no? Vale, gracias. Gracias.